Muy buenas compañeros, estamos aquí un día más con la Teneré, le vamos a dedicar un ratito, bueno, un buen ratito, porque vamos a cambiarle los neumáticos, le vamos a quitar los Pirelli Scorpion, le vamos a poner la Michelin Anarchy Wheel y de paso vamos a tubelizarle las llantas. Aquí estáis viendo, este es el útil, por así decirlo, que se utiliza para quitar el eje de la rueda delantera. Yo lo compré en AliExpress, me costó 4 euros. Y bueno, es muy sencillo de quitar. Y el trasero, pues tiene un poco más de coñazo. Más que nada porque tengo la guía de cadena puesta y no sé por qué. Me dio bastante problema a la hora de sacar el eje, que tenía ahí la pinza de freno y todo. La verdad que se me complicó más que otras llantas que he quitado. Y como todo cambio de neumático, lo primero que hacemos es quitar el obús para vaciarle el aire. Os pongo todo el proceso a cámara rápida porque la verdad que se me hizo pesado, sobre todo el quitarlas, las Scorpio, porque es un neumático muy duro. Mira que ya he quitado varios de motos de carretera, pero bueno, como todo, pues destalonamos poquito a poco, vamos rotando el neumático, le vamos dando y vamos destalonando. Ya digo que lo he puesto muy resumido, pero realmente eché unas cuantas de horas, la verdad, porque estaba la goma bastante dura. Entre quitarle el neumático, después la tubelización y volver de nuevo a montar el neumático, créeme que se tarda un rato. Y eso que no le metí la cámara, porque creo que si le hubiera tenido que meter la cámara todavía tardo más. Porque es un coñazo con los neumáticos estos tan duros, tener que volver a meterle otra vez la cámara y todo. Para meterla bien, que no se le pegue ningún pellizco ni nada. Pero bueno, con paciencia, jabón y al final, pues bueno, todo es práctica. Y aquí igual, ahora vais a ver que bueno, a pesar de echarle bastante jabón, me costó bastante, sobre todo, saltar el primer labio encima de, no sé cómo se llama, pero de la mordaza esa que lo que hace es sacar el neumático. Eso me dio bastante problema, la verdad. Ahora ya a toro pasado, pero bueno, he pedido una palanca más grande, porque también entiendo que las palancas esas que tengo yo pues son más chicas y el esfuerzo que hay que hacer pues es mayor. Al final una palanca más grande, menos esfuerzo.
Y con el delantero, pues el mismo proceso. Este sí es verdad que no me costó tanto lo que es saltar el primer labio ni destalonarlo, aunque sí que tuvo su esfuerzo. Lo que sí me costó después sacar el segundo labio, que ahora me vaya a ver bregar con la goma. Porque al ser tan estrecho, no, como que no me dejaba meter después la palanca, no sé, la verdad, no encuentro mucha explicación, pero me costó creo que incluso más que el trasero. Bueno, compañeros, estáis viendo aquí un poquillo estos desastres, pero os explico, ¿vale? Lo más importante, sobre todo, porque me he subido las llantas para casa, para el piso, para hacerlo aquí más tranquilo, es coger la toalla, la que más le gusta a tu novia, a tu mujer o a tu madre, para ensuciársela, ¿vale? Eso es lo más importante. Después, alcohol, que es lo que yo he hecho. Y he limpiado completamente toda la superficie. Muy bien, de las dos llantas. La delantera había zonas que como que le entró agua en algún momento y está un poquillo como si fuera purgarado del aluminio, pero vamos, que está bien, ¿vale? Nos va a venir bien hasta para eso, para que no entre agua dentro del neumático. Y bueno, al principio le di con limpiafreno, pero me he dado cuenta que el alcohol muchísimo mejor. Y vamos a empezar con la tubelización. Miedo me da este proceso, pero bueno. Aquí tengo la pasta que voy a utilizar para tubelizar. Hay botes más pequeñitos y demás. Yo compré este porque estaba muy barato en Amazon, pero no me traía la cánula. Entonces tenía una vieja por ahí que está un poco rota y me voy a aprovechar de ella, porque si no va a ser un poco coñazo tener que hacerlo con la parte gorda. Nada, así que no me di cuenta. Si no hubiera comprado en el Leroy o en cualquier chino, seguro que venden cánulas de estas aparte, pero bueno. Vamos a empezar a echar. Y esto se trata de ir, por así decirlo, tapando cada radio para que no se escape el aire por ahí. Esto lo pondré para cámara rápida porque tampoco, ya os digo, queda así con un pegote bastante feo, pero bueno. Al principio pues, unos quedaron mejor, otros quedaron peor. Es normal, ¿vale? Que me voy a poner para que lo veáis. Lo voy a hacer hacia aquí porque es mucho mejor. Claro, y así me ha quedado. No sé yo si son pegotes muy gordos. ¿Veis? Entonces, esto todavía está... Ya está casi seco, ¿vale? Ya prácticamente no mancha. Entonces, voy a dejarlo un pelín más. Todos los primeros que eché. ¿Y qué voy a hacer? Antes de que esté seco del todo, voy a ponerle la cinta encima. ¿Para qué? Para que se aplaste un poco. Todavía... ¿Veis?
Está blandito, mancha un poco, pero ya se está secando, ¿vale? Voy a aplastar todos los pivotitos estos que se me han quedado para arriba y voy a ponerle la cinta. Mira, fíjate, ahora vamos a poner la cinta, ¿vale? La referencia, aquí la tenéis, 4411N. Esta cinta antes valía sobre 35 euros. Bueno, yo la he comprado con una oferta tipo un Black Friday de esto de Amazon. Me ha costado la silicona y la cinta 56 o 59 euros, una cosa así. Ya está costando esta cinta prácticamente 50 euros. Cada vez vale más cara. ¿Qué he hecho yo? Lo que os he comentado, ¿vale? Esto es algo que seca relativamente rápido y ya prácticamente no mancha. Espero que se vea bien porque tengo el trípode pequeño. Bueno, creo que se verá bien, ¿vale? Ya tengo lo que os he dicho. He ido aplastando todo uno por uno los picotitos que me han quedado arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar la cinta. ¿Por dónde? Pues bueno, voy a ver si me viene bien empezar por la válvula. Que al final es un punto en el que vamos a cortar. Ahí está. Me había pensado poner dos, pero bueno. Creo que voy a ir poniendo una. ¿Qué me refiero con dos? De poner media y media, pero creo que me va a quedar muy gordo. Entonces, bueno, voy a ir haciéndolo así. Aprovecho y voy a ir dándole esto, porque es más cómodo. Habrá zonas en las que la silicona quede por fuera y otras que no. Como me pasa a mí aquí. Bueno, pues ahí se le pone otro cachito por fuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor le he puesto yo mucha silicona. Bueno, pues no pasa nada. Se le pone otro poquito. Pero eso, yo la voy a ir aplastando. Que quede todo lo más capaz posible. Esto es más que nada una prueba. Yo no era muy fan de la tubilización. Pero bueno, mucha gente lo estaba haciendo. Decía que le va bien. Pues nada, habrá que probarlo. Como veis lo que os he dicho, hay zonas que yo le he echado mucha silicona y bueno, pues tenemos esa pequeña pega, pero bueno, ahora se le pone. Entonces he dicho de poner medio y medio. Pero no sé si me iba a dar para las dos llantas, así que bueno, he decidido hacerlo así. En las zonas que ahora veo yo que hace falta, pues se le pone un poquito más. Ya os enseñaré después cómo queda. Ahora aquí, por ejemplo, ¿veis? Eché demasiado. Bueno, pues le he hecho un poquito de... Ahora le he echado un poquito de arco para limpiar lo que se me ha salido. Después le pondré otra tira aquí. En los que veo que no me ha llegado bien plano, pues le pongo una tira. Quizás tendría que haber hecho lo que os he comentado. Poner doble. Haber puesto una de aquí al centro y otra de aquí al centro. Pero bueno, es eso. Es que no sabía 100% si me iba a dar los 5 metros que tiene.
Bueno, le vamos a poner la barbulita. Esta la he comprado por AliExpress, vamos, ahí en Amazon y demás, pero al final es lo mismo. Esta tiene una doble junta, otra está en nada más que una. Y esto, pues, entra por aquí. Busquemos que selle perfectamente. Y después le ponemos la otra juntita por aquí. Hay otras que ya os digo que nada más que traen una junta. Bueno, esta trae dos y doble tornillo. Supongamos que es mejor. Está ahí perfectamente fija. Apretamos ahora un tornillo contra otro. Es complicado, pero bueno, porque no tengo dos llaves. Ahí está. Este es el neumático que le vamos a montar, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, fijaros. Lleva un tiempo ahí, tiene un poquito de polvo, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Veis el taco que tiene? Mira, fijaros en el sentido también a la hora de montar el neumático. Otra llanta no lo trae, esta en este caso trae aquí la flechita, ¿vale? Pues nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues sufrir un ratito. No, ya botina. Aquí como veis, fijaros, aquí abajo. Le he puesto un poquito más en cada punto de Cicaflex, le he puesto un poquito más de cinta 3M. Esto con una rueda mucho más dura habría sido imposible. Sentido, perfecto. Vale. Ahora. Jaboncitos, que no falte. Ahora si no se le echa más. Metemos. Ahí va. Esto ahora mismo ya nos aguanta aquí. Esto es lo que nos va a meter todo el neumático. Tenemos que ponerle el palito. Y
Vale, os explico, ¿vale? Hemos necesitado la ayuda de 2 personas. ¿Por qué? Porque se nos mueve la máquina y aparte no tengo un pisa, no sé cómo se llama esto, pero es un cacharro que tú lo enganchas aquí y no te saca el neumático. ¿Por qué? Porque conforme vamos metiendo de un lado, tiende a salirse del otro. Y en otras ruedas más rectas se le puede meter una palanca aquí así y se queda, ¿vale? Y le vas haciendo así y lo vas metiendo completamente. En este era así imposible. Me tengo que hacer del cacharrito ese. Pero bueno, ya lo tenemos y vamos a talonarlo. Vamos a ver qué tal va. Vamos a sacar también esto. Después la máquina esta, por lo que tiene, que no es la mejor del mundo y es un poco rollo, ¿vale? Pero bueno, me costó 100 euros y las demás valen más de 200 algunas. Tampoco nos vamos a quejar. Vale, esta nos ha costado un poquito más, igual con 2 personas, para que uno me aguantara por un lado y otro por otro. Y después con 2 palanquitas, ¡plá!, se cuela. Es que tenía que tener el trípode aquí y me deja el soporte del trípode arriba. Y no voy a subir otra vez, pero bueno, os hacéis una idea, ¿vale? Al final esto cuesta un montón y necesitas una ayuda de 2 personas. Hacerlo uno pues es más chungo. Vale. Y todo está que encima ahora cuando lo montemos nos pierda aire, porque esta rueda, como he dicho, no es tubeless. No es válida para tubelización. Prueba error. Y ya está. Bueno, a ver si puedo hacerlo yo para que lo veáis, que va a ser que no, pero bueno. Voy a intentarlo, ¿vale? De hacerlo yo. Esto lo primero, metemos un ladito. Ahí está. Ahora, si tuviéramos lo que os he dicho, la pincita esa, pues iría mucho mejor, que nos sujetaría aquí. ¿No la tenemos? Pues bueno, a ver si con esto... ¿Veis cómo entra? Esto por ahora muy bien. El problema viene en el último tramo. Todavía puedo hacerlo yo solo. Y que vosotros veáis. Va a tener que... Aguanta tú ahí el repeso, para abajo. Dale. Ahí va, ¿veis? ¿A la que me refería? Bueno, esta la habéis podido ver. Esperemos que no tengáis que ver cómo la quito porque pierde aire. Así que nada, sacamos ahora esto. Bueno, y ahora viene la prueba de fuego. Como vais a escuchar ahora, la rueda no termina de hacer ese pop que hace cuando talona el neumático, pero notad la diferencia de sonido en la entrada del aire. Ahora. Ahí la rueda ya está hinchada en un neumático tubeless o tubelizable, como es la trasera o cualquier neumático que va sin cámara, hubiera hecho pop. Escuchas ese golpe como con la trasera.
Si retrocedéis un poquito al minuto 22-20 aproximadamente, veréis cómo talona la rueda trasera y escuchas ese sonido. Pero bueno, lo importante es que no pierde. Y nada, compañeros, no quiero alargar mucho más el vídeo, entonces voy a finalizar con esto, que también es muy importante, el proceso este de limpieza de todas las piezas, de todo lo que hemos quitado, y vamos a volver a montar. Esto es importantísimo, y ya que lo tenemos quitado, pues no nos cuesta nada. Buen limpiadito y lo dejamos todo como nuevo. Que se ensuciará mañana en el campo, pero nos da satisfacción montarlo todo nuevo. Así que nada, compañeros, el próximo vídeo os traeré una review, mi opinión y demás. La probaré antes, de cómo va la Hanak Wheel y de cómo han aguantado las ruedas tubelizadas en el campo, que es lo más importante. Así que nada, no quiero alargarlo más. Lo dejo por aquí. Un saludito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y no os lo perdáis el próximo vídeo, que será interesante.